en donde nos pides que hagamos en un archivo Word la entrega, pero no me queda claro si tengo que hacer un ensayo, un resumen, no me queda claro qué es lo que tengo que hacer y entregarlo en un documento Word. Sí, mira, te voy a decir algo que va sucediendo y que sucede en general en los cursos, y es que hay como, pues hay profesores de todas las disciplinas, lo entienden de maneras variadas, ¿no? Y hay a quienes se les hace más sencillo hacer un ensayo y quienes hacen un resumen simplemente, y es lo que te acomode más a ti, siempre y cuando pues quede plasmado eh, lo que pues aprendiste en el curso, ¿no? Que te funcionó. Es lo que más podemos rescatar, y bueno, no tiene que ser muy largo, ¿no? Es unas 3 cuartillas, está bien. Eh, Entonces, si yo decido, por ejemplo, hacer un cuadro comparativo o un cuadro en donde yo esté organizando ese resumen, ¿también es válido? sí, es válido siempre y cuando también pongas como alguna narrativa eh, de Oh, cómo te funciona o la perspectiva que le ves, cómo lo ves más ad hoc para trabajarlo con tus estudiantes. Y bueno, ok, porque sí, yo soy más visual y efectivamente trabajo con presentaciones PowerPoint, hago resúmenes, inserto imágenes porque también analizamos en estadística, que también doy esa clase en estadística a distancia. Ahora lo que estoy haciendo, porque el tiempo y demás de mis grupos presenciales, me he acomodado en buscarles videos y así más o menos despejar las dudas. He hecho algunos cuestionarios en las sesiones Zoom, o sea, sí me he estado acomodando, pero finalmente creo que sí soy más visual. bueno, entonces, si es la forma en que más te acomoda, también puedes decir el impacto que ha tenido en tus estudiantes el que les vayas poniendo videos, que es una actividad que no hacías antes. Y otras que podrían también ser innovaciones puesto en tu estrategia docente, ¿no? Claro. Y por último, la última actividad es la que no me quedó claro. Tenemos que entregar como parte de la planeación de un tema con ciertas características como la herramienta que voy a utilizar o el medio y de alguna manera el tipo de evaluación, ¿verdad? Sí, son bueno, como las estrategias de todas las que pues se enlistaron a lo largo del curso, que más te acomodan Ajá. para pues sí, llevar a cabo tu curso. ¿Y cómo harías Ok, esa planeación? Sí. Bueno, la planeación. Patricia, Y puedo, ujú. puedo incluir el examen o el video, como te decía, bueno, no el video, mi presentación PowerPoint o solamente la planeación. También puedes incluir, si quieres video, la presentación es como flexible. Ah, Ujú, ok, muchas gracias. sí. También el punto es que te pueda servir esto mismo que estás haciendo aquí en algún momento que presentes alguna metodología, ¿no? Al inicio del curso con tus alumnos, o ya sea en tu estrategia docente que presentes ante el comité de evaluación ahí en tu facultad. Ah, está muy bien. Ujú. Sí, muchas gracias. A ti. Mira, pues ya seguimos. Invité a Leobardo Rosas, pues ahora somos Buenas nada más tardes. nosotros. Buenas tardes. Eh, Tarde. Leobardo lleva como asesor e investigador en el área de universidad abierta y educación a distancia, pues ya bastantes años, como 30, ¿no, Leobardo? Bueno, no, llevo como 30 en diferentes cosas. Él
llevo como desde principios de siglo, ¿no? Ujú. Sí, porque desde 97 que se creó la CUAED y ahora CUAIER. Entonces sí, desde 97 todavía no estoy pequeño todavía. Bueno, este video, si no tienen inconveniente, lo voy a subir a una presentación de YouTube, nada más para subirlo a la plataforma para quienes no hayan podido ingresar y que puedan verlo en un momento diferido. No sé si tienen algún problema. Ah, el video de No, de la este, sesión, ¿no? sí, de la sesión. Sí, sí, está bien. Sí, sí, no hay La problema. maestra Patricia Titlán, veo como que su webcam tiene algún problema. Sí, sí, Si está ustedes, pasando. Sí, lo que puede sí, hacer es decir que ya no esté el video, darle clic Marita, que está abajo, que aparece porque solo aparece cuando uno mueve el mouse, y ponerle que se detenga el video para que pues solo aparezca el cuadro de usted. Ok. Sí, nada más un clic sobre la camarita para que quede el audio y ya no haya problema de poltergeist. Sí, ¿verdad? Porque es medio raro que... Sí, ya nada más vemos su nombre y ya, para no ya, estar sí, viendo... Bueno, además porque consume ancho de banda. Y si claro, no sí, estamos viendo algo que sea correcto, pues mejor nos ahorramos ese ancho de banda, ¿no? Que además, como estaba con mucha, ¿cómo se llama? Estática, incluso sí consume mucho porque todas esas rayitas y todos esos movimientos, pues los tiene que reproducir en todos nuestros Zoom, ¿no? Y entonces, pues sí sí. está, bueno, sí se gasta. Bueno, pero qué bien. Ok. Vi Bueno, que estaban hablando sobre lo que ajá, pues las actividades que aparecen en en el el curso. Google, ajá, y cómo llevarlas a cabo. Yo lo que, bueno, me gustaría que pues nos relataras más o menos es cómo se lleva a cabo en la Cuayed, bueno, en todo lo que significa el sistema de universidad a distancia, abierto y a distancia, eh, la historia de esta evaluación en modalidades de esta índole. Sí, aquí vamos a decir así que uno de los documentos que viene en el curso, que es el de transiciones, ¿no? De la evaluación, ¿no? Este, eh, es algo así que se ha vivido aquí en la CUAED, ahora CUAYED, eh, porque se empezó los cursos a distancia por evaluar solamente desde el punto de vista de lo clásico, ¿no? De los cuestionarios de opción múltiple o abiertos, ¿no? O de respuesta corta, ¿no? Lo que ya denominamos eh, pruebas objetivas, ¿no? Eso era con eso se inició, y poco a poco se fue, bueno, ni tan poco a poco, porque en realidad ya incluso desde la educación presencial se había planteado que ese tipo de evaluación, pues aunque tenía sus ventajas, eran restringidas, eran basadas específicamente en ciertos contextos, ¿no? Que nos iban a servir de alguna manera para eh, checar si los alumnos, por ejemplo, habían hecho una lectura, ¿no? Y era muy bueno eso, pero el que estas pruebas objetivas se utilizaran para evaluar el aprendizaje,
pues era ya un problema, porque pues a veces las pruebas objetivas lo que evalúan mucho, ¿no? No se dice así, pero ocurre, es que el alumno sepa reconocer lo que leyó y no tanto que lo haya aprendido, ¿no? O sea, se acuerda por ahí de que, pues el texto se hablaba de tal cosa, ¿no? Pues entonces entre A, B y C, entre las opciones, pues sí, ya me acuerdo que sí se hablaba de estas palabras, ¿no? Entonces se marca. Y así sucesivamente, ¿no? Sea por relacionar columnas, sea por llenar espacios en blanco, sea por opción múltiple o por selección múltiple. La selección múltiple es cuando puedo seleccionar varias cosas de un mismo, de las diferentes opciones, ¿no? Se dice cuál de las siguientes opciones pertenecen a tal cosa, ¿no? Y entonces ya se seleccionan, a lo mejor se dan 5 y se pueden seleccionar 3, ¿no? Que sí son correctas las 3, ¿no? Y bueno, se evalúan de diferente manera ponderando si nada más se da una correcta, si se dan las dos y en el caso de que sean 3, pues, es decir, la pregunta está contestada correctamente si se seleccionan las 3, ¿no? Y bueno, se pondera, ¿no? Un 33%, un 66% o un 100%, ¿no? O 99.99. Y así son las primeras. Pero sí, el documento de las transiciones y énfasis de la evaluación, pues es un documento que aunque un poquito viejito, sí da cuenta de lo que se está viviendo incluso en la actualidad, ¿no? Porque pasamos de formas de evaluación pues muy estructuradas, ¿no? A tratar de generar nuevos tipos de evaluación, ¿no? Y como plantea, bueno, ya desde la educación presencial, ya este tipo de cosas estaban eh, trabajando, ¿no? También el primer de Rocío Quesada también es un panorama bastante grande y amplio, pues, ¿no? No es un artículo muy grande, pero sí es una panorámica muy grande, muy amplia, pues, de lo que se plantea en la evaluación, ¿no? Y, bueno, incluso ese artículo, bueno, vamos a decir, es fechado porque, pues, para el tiempo que se elaboró, efectivamente no existían muchos artículos, como allí se dice, muchos artículos relacionados con la evaluación a distancia, con nuevas maneras de evaluar, etcétera. Ya de un tiempo para acá se ha ido incorporando más estrategias, ¿no? Y al grado, bueno, que ahora ya se utiliza, ahora se ha caído mucho en, por ejemplo, las rúbricas, ¿no? Que las rúbricas son buenas, ¿no? Como instrumentos de evaluación, pero a veces como buenas listas de cotejo ampliadas, ¿no? Una lista de cotejo que se selecciona, se palomea, ¿no? Se logró, no se logró, nada más que ampliada a mínimo 3 niveles, ¿no? Si se logró completamente, si se logra con un nivel medio o si se logra con un nivel pobre, ¿no? Entonces es una lista de cotejo, pero con una ampliación en el eje horizontal, vamos a decir así, en donde ya se calibra, ¿no? Si lo que se logró con ciertas características, ¿no? Y lo que digo es que luego a veces también trunca la posibilidad de hacer otro tipo de cosas, ¿no? Y entre esas, bueno, pues ya están diferentes organizadores gráficos, por ejemplo, ¿no? En cada una de las cosas que se le anexan a la evaluación, hay que pensar que a veces hay detalles técnicos que se tienen que cubrir y que esos detalles técnicos no son los que van a ser evaluados. Por ejemplo, si se le dice a un alumno que realice un mapa conceptual, por ejemplo, ¿no?
El hecho de que el alumno sepa hacer mapas conceptuales, pues va a incidir en la evaluación de la, del contenido que se va a evaluar. Y si un alumno, aunque conozca bien el tema, conceptualmente no tenga experiencia en la realización de los mapas, esa cuestión técnica va a hacer que a lo mejor su mapa resulte un poco pobre de primera instancia, ¿no? Entonces sí hay pensar un poco en que muchas veces hay detalles técnicos que no son exactamente el contenido de evaluación, sino son el andamiaje que va a permitir la evaluación, ¿no? Es lo mismo que, por ejemplo, pues, decirle a un alumno que haga una presentación, ¿no? Hay gente que es muy buena para transmitir en un modo gráfico las cosas, ¿no? Eh, Ilustrar, ¿no? Y poner pocos conceptos en una diapositiva. Y hay gente que se echa los kilos de información textual, ¿no? Y poca, vamos a decir, poca ilustración gráfica, ¿no? Y bueno, pues son detalles técnicos que también tenemos que ir cuidando, ¿no? De, que no necesariamente un alumno que no tenga mucha capacidad, bueno, se oye feo eso, ¿no? No la elaboración de presentaciones, ¿no? Automáticamente no sabe del tema, ¿no? No conoce. Entonces ahí hay que ser un poco, mediar un poco esa situación, ¿no? Pasa también con el video, ¿no? La gente puede decir, haz un video de 3 minutos, un video de 5 minutos, etcétera, ¿no? Sobre el tema, ¿no? Entonces la gente, incluso ahí hay detalles mucho más grandes, ¿no? Hay gente que tiene programas de edición de video, ¿no? Con cosas muy bonitas y demás, ¿no? Y hay gente que pues solo tiene un programa de video de edición básica, ¿no? Este, y, y la toma de sus tomas con cámara a lo mejor son de baja resolución, etcétera, ¿no? Entonces sí, sí hay que ser cuidadosos en esta situación de la utilización de alternativas en evaluación, ¿no? Este, porque los detalles técnicos luego pueden incidir en que no se logre muy bien presentar la información, pero no porque no se conozca, sino porque hay cuestiones técnicas, ¿no? Este, y eso, de alguna manera, antes se ha estado viviendo, ¿no? En la CUAED, ¿no? Cuando hay profesores mismos que se han dado cuenta, ¿no? Que tenemos computadoras que nos proporcionan la universidad, buenas, etcétera, y los participantes no tienen computadoras tan buenas, y entonces que hay que ser empáticos con esa situación, ¿no? Con que, y este tiempo de pandemia incluso ha hecho eso, ¿no? Que hay varios profesores que han dicho, es para que nos demos cuenta de las posibilidades e imposibilidades que tienen los alumnos en el uso de la tecnología, pero por sus limitaciones de brecha digital que existen, ¿no? Bueno, creo que ya me alargué mucho, pero es esta situación de que se han tratado de incorporar nuevas alternativas de evaluación, ¿no? Muchas gracias, Leobardo. Bueno, entonces hemos estado viendo, eh, pues brevemente cómo se pasó de los cuestionarios a las listas de cotejo y otras formas, la autoevaluación, la evaluación entre pares. Hoy en día está bastante en boga el que le llaman aprendizaje autónomo, que de alguna forma tiene una relación con la autoevaluación.
hay diferentes formas de abordar esto, ¿no? Porque hay quienes toman el aprendizaje autónomo como una toma de decisión propia como una decisión libre ante todas las posibilidades que tenemos de aprendizaje e ir ahí haciendo nuestro camino. Y hay también es que trabajan esta forma de aprendizaje autónomo como una guía, ya como una forma de gestalt, digamos, donde el alumno va siguiendo un trazo, pero nada más se va autoevaluando. Estas cuestiones pues se van abriendo más ahora con este crecimiento en este tipo de plataformas. También hay otras plataformas donde se trabaja mucho la evaluación entre pares y el asesor no es más que un moderador general que va introduciendo pues los temas del curso, pero pues donde los estudiantes trabajan mutuamente. En, en el curso también se ve cuando se hace el cuadro de conceptos, el mapa de conceptos, que se llega a trabajar como mapa de ideas. Y allí, bueno, pues hay diferentes puntos de vista de cómo es más preciso trabajarlos desde una visión computacional del aprendizaje. Sería más estratégico incluir solo conceptos para hacer como redes mentales de memoria en este sentido. Y hay quienes trabajan como el mapa de ideas para darle más pues sentido y contenido a la interpretación de cada uno de estos conceptos. Finalmente, aunque vamos viendo estas estrategias y pues modelos de evaluación que se han ido incorporando en la educación a distancia eh, y acentuados sobre todo en lo que podríamos llamar estrategias docentes, estrategias de evaluación, estrategias de aprendizaje, y donde vamos a llevar a cada una de estas a cabo. También está el camino de la intuición. Muchas veces los profesores nos indican que siguen manejando la evaluación por intuición. Por ejemplo, una profesora manejaba que ella calcula así como a ojo de buen cubero, el, de dónde viene cada uno de sus estudiantes, su situación económica. Eh, Esto también podría venir incluido en las nuevas tecnologías, ¿no? Podemos ver qué estudiantes tienen acceso y quienes no tienen acceso a tecnologías de más alto rango de innovación, quienes están más rezagados en esta brecha tecnológica, y desde allí hacer un promedio, ¿no? Desde esta empatía con respecto a los contenidos presentados. No sé qué nos puedes decir al respecto, Leobardo. Pues Pe- Perdón, mi computadora estaba medio lenta. Ok. Sí, Patricia, ¿nos ibas a comentar Sí, algo? sí, que nos comente. eh, que se tiene razón, que mucha de la información que tenemos cuando, bueno, obviamente no estamos formados, es por intuición, por lo que hemos aprendido de nuestra experiencia, en este caso como estudiantes, y lo vamos, en este caso, heredando y aplicando. Y efectivamente, muchas de esas intuiciones, yo les digo que ahora tienen nombre y apellido, pero que finalmente se conoce, pero no se sabe ni cómo se aplica ni cómo funciona. Bueno, Sí, también hay el asunto de
justamente, bueno, creo que los procesos que vivimos en educación, que van aparejados a los procesos sociales, ¿no? A veces vemos que, por ejemplo, muchas cosas evaluativas son muy mecanizadas o muy estructuradas, ¿no? Pero también hay que reconocer que este tipo de situaciones también fueron una demanda social, ¿no? Porque hubo un tiempo en el que era la subjetividad del docente la que evaluaba a las personas, ¿no? Y entonces había un reclamo. Eso no nada más es en evaluación, sino en muchas características de la educación, ¿no? Por parte de los grupos sociales, de decir, no quiero que desde una mirada de élite consideren mi ingreso, mi permanencia, mi egreso, por decirlo en términos generales, ¿no? Sino que haya algo que de alguna manera sea un mecanismo que no sea desde la subjetividad de algún cierto grupo. Y esto empezó a crear la situación de, precisamente como una demanda social de procesos evaluativos que no dependieran de la visión de ciertos grupos, ¿no? Igualmente la estructuración, ¿no? Por ejemplo, la idea del conductismo, que a veces nos parece, pues sí, vista como también muy mecánica, etcétera, también obedecía a la idea de la estructuración de planes y programas basados en ideas que fueran, digamos así, más universales para la gente y no basadas en el planteamiento de que un docente tenía un grupo de alumnos que le parecían brillantes y demás, ¿no? Y a los que les daba interés, ¿no? Sino la cuestión de decir, bueno, las actividades son estas para todos, ¿no? Estas son las trabajar para todos, esta, etcétera, ¿no? Había también una situación de necesidad de un equilibrio, ¿no? Y de equidad en este tipo de situaciones, ¿no? Entonces sí hay que ver que ha habido también este tipo de situaciones y que, bueno, se van modificando, se van moviendo y van, por ejemplo, hay otra tendencia de la evaluación que se llama la evaluación democrática, ¿no? Que también tiene que ver con la evaluación con pares, etcétera, en donde la evaluación se interviene, ¿no? Se interviene por parte del grupo para valorar el trabajo que ha hecho cada uno de todo el grupo. En esta evaluación democrática se plantea que el grupo también es un grupo que puede favorecer o entorpecer a los demás, ¿no? Entonces, también el grupo mismo se autocritica, ¿no? Se ejerce una crítica para saber si el grupo de alguna manera puso de su parte para el desarrollo de todos los demás, ¿no? Porque pues tenemos por un lado la idea del aprendizaje autónomo, la idea del aprendizaje personalizado, pero también paralelo a esto, el aprendizaje coordinado, el aprendizaje colaborativo, el aprendizaje de inteligencia colectiva, ¿no? Entonces, empatar ambas perspectivas es una necesidad, ¿no? No nada más lo puramente autónomo, no nada más lo puramente personalizado, sino también lo que es grupal, lo que es colaborativo, lo que pertenece a proyectos, ¿no? Que es justamente, pues, lo que va a hacer la gente en el mundo laboral también, a de alguna manera colaborar con otras gentes, ¿no? Comunicarse con otras gentes, etcétera. Entonces, sí, para cada una de estas cosas, complejidad se incrementa mucho. Entonces, mucho de las estrategias, en este caso educativas, porque bueno, para otros, pero
trata de lidiar con la complejidad, ¿no? Trata de simplificar algo que es de por sí ya muy complejo, tratarlo de plantear de una manera más simplificada y que sea comprensible por todos y pues democrática para todos. Bien, Leobardo. Eh, pues nada más pensando como una historia, lo que antecede a todas estas estos planteamientos de evaluación, pues si nos vamos así como a, a la parte histórica, la parte que le dio lugar pues tanto a la academia también presencial. Yo he estado pensando, por ejemplo, en la Universidad de Salamanca, justo después de, bueno, en el tránsito de lo que es la Europa medieval y el descubrimiento de América, se empiezan a llevar a cabo los dictados, ¿no? Nunca antes en la historia de las universidades se habían llevado a cabo los dictados, sino hasta en la Universidad de Salamanca. Y en estos dictados, porque antes era aprender de memoria, ¿no? Lo que decía un profesor, era repetirlo pues tal cual, ¿no? Y en los dictados que se empezaron a llevar a cabo en las escuelas de teología, eh, se planteaba que una generación hiciera el dictado de lo que decía el profesor y la siguiente generación tomara ese mismo dictado y le hiciera notas al borde de ese mismo dictado, ¿no? Y entonces ya se podía revisar generación tras generación cuál era la sentencia dictada originalmente por el teólogo cumbre en determinado punto de trabajo. Aquí en México, cuando empieza todo el trabajo de evaluación, pues mucho antes de que naciera esta Universidad Nacional, en la Universidad Pontificia, también hubo este tránsito de lo que es el aprendizaje de memoria. Los primeros exámenes profesionales era repetir de memoria algo y la evaluación era sobre qué tan precisa era la dicción de esa memoria ante un jurado. Y ya con los dictados, pues ya se fue viendo la tradición de una escuela de pensamiento. Eh, Cuando pues vamos a esta pluralización de los conocimientos que se llevan a cabo ya con pues esta universidad de masas que explota pues ya posterior a los años 50, no es posible ya seguir trabajando desde esta tesitura. Ahora, hoy día, pues vemos exámenes de admisión donde hay pues cantidades de estudiantes, de miles de estudiantes, tratando de acceder a determinados estudios. Y allí vemos, tú bien lo podrás ver, Patricia, como profesora que eres de estadística, pues las dificultades que conlleva el, el ejercer la democracia ante pues estas cantidades de estudiantado. Aquí se proponen algunas para ir facilitando el trabajo con pues ya con gran cantidad de alumnos y tratando sí, de ser más democráticos, pero bueno, también algo interesante sería pensar cómo rescatar este sentido de las escuelas de pensamiento en alguna tradición que también se han disuelto, ¿no? Ya estamos muchas veces hablando como de diálogos como superficiales entre distintas carreras y no se hace como un trabajo a profundidad en un determinado estudio por las mismas características de la evaluación.
cómo podríamos llegar a una síntesis entre esto que pues ya quedó perdido en el tiempo y estas formas también de interdisciplina que convergen en la evaluación. No sé si quieren comentar algo al respecto. Yo tendría nada más el comentario de lo que se habla de evaluación auténtica, ¿no? Que es, sí, también es un punto debatido, ¿no? Pero hay que tratar lo más posible de que se evalúe a los estudiantes con procesos similares a los que se llevó el aprendizaje, ¿no? Porque muchas veces, por ejemplo, ¿no? Las actividades de aprendizaje consistieron, no sé, en realizar cierto tipo de ensayos o de ejercicios, ¿no? Y de hacer un análisis, ¿no? Entonces, estuvieron haciendo ejercicios o estuvieron haciendo ensayos de determinado tipo de cosas y de buenas a primeras se les pide analizar, ¿no? Y eso no fue en lo que estuvieron siendo eh, entrenados, vamos a decir así, ¿no? Entonces sí se trata de tratar de, bueno, y además esto guiado por los objetivos que se tengan, ¿no? Los objetivos de alguna manera, dentro de todo, marcan un cierto límite, ¿no? O resolver algo, o a lo mejor simplemente describirlo. Si nos quedamos en el nivel de la descripción en el objetivo, o si lo marca, claro, no, uno no les va a impedir a los alumnos ir más allá, ¿no? Pero bueno, hay que ser conscientes de cuál es el nivel de exigencia que se está haciendo marcada, ¿no? Y con base en esos niveles, pues se plantea que las actividades que realizan, ¿no? Los estudiantes, siguiendo ciertas estrategias, pues son para el logro de ese tipo de metas, ¿no? Y entonces, pues la evaluación que se realizará será una evaluación basada justamente en esas características de lo que se trabajó durante el curso, ¿no? En algunos casos, bueno, pues es más fácil hacerlo, en otros es un poco más difícil, vamos a decir así, pero siempre hay que tratar de no, que no entren los alumnos en disonancia cognitiva entre lo que vieron y aprendieron y lo que se les exige después como evaluación, ¿no? Ok, muchas gracias. Pues muchas gracias, Patricia, por asistir, Leobardo, por, Gracias a por, ti. por darnos todo este panorama. Pues veamos qué van comentando los demás compañeros en la sesión de Moodle y pues estamos en contacto. Cualquier duda, comentario, pues muchísimas gracias y que tengan un excelente fin de semana. Igualmente. Muchas gracias, igualmente. Que tengan bonita tarde. Gracias. Gracias.